Buenas noches. Agradezco vuestra asistencia para escuchar estas cosas del Dharma. Lima Dantoku Yusu Ichine Amari María Jesús Ikiseken Gaso Ikuso Gaso. Bueno, pues empecemos el juego del Dharma, el juego del despertar. Hasta que empieza la vida, es decir, el cambio, la existencia es una colección de juegos de riesgo, de éxito, de placer, de fracaso, de estimulantes, de dolores inquietantes con sus respectivos resultados, pero invariablemente inacabados, con mayor y progresiva intensidad hasta que un día algo se hunde para siempre y comienza la segunda parte. Sospecho que a esto se refería el Buda cuando, hablando en general de los seres humanos, decía: son como niños. Es decir, nuestra infancia puede durar 20, 30, 40, 50, 70, 80 y hasta 100 años. Nuestra infancia, nuestra existencia. Y extinguirnos sin haber despertado a la vida. Bueno, tenemos muchos ejemplos en la naturaleza, entre las plantas, los animales, insectos, mamíferos, que apenas han nacido y ya son consumidos por otros. Ese es el ciclo de la vida, que para que unos vivan, otros han de morir. Sin embargo, no está claro, a lo mejor sí, un día se descubre que la ignorancia es una enfermedad. Estoy constatando que precisamente una proporción grande de practicantes tienen un predominio derecho del cerebro. Son zurdos de ojo, oído, pierna o mano. Ya sabéis que se atribuye al cerebro derecho, hay estudios franceses, una doctora que dice que el cerebro derecho percibe la naturaleza y el izquierdo la interpreta. El izquierdo es el del lenguaje, el concepto. Así que en algunos un día se hartan, no sabemos cómo ocurre eso, y además, como varias veces he comentado, la propia naturaleza lo expresa de maneras distintas y aparece la necesidad de cambio. Hasta ahora los tanteos y aprendizajes servían para lograr objetivos, pero desde este momento, del momento del cambio, ya no hay objetivos. Esa ya no es la manera. La persecución
de los objetivos, de las ideas de ganancia, de los beneficios. Es decir, hay que ir a donde no se sabe, por donde no se sabe. Y de la mano de alguien que conoce el camino, que tiene experiencia de haber transitado por él o de estarlo haciendo. Por eso algunas personas quizá más necesitadas perciben con 2 pinceladas la esencia del camino, que también es percibido de maneras muy diversas. ¿Tenéis algún comentario? Salomé ha entrado y Muche, Gisai, Sinkai y Arquímedes Gaso. Entonces, ningún comentario o pregunta. La mayoría de las personas son débiles. Sin embargo, pueden ser muy violentas, muy destructivas. El predominio del ego funciona así. No pueden sostener situaciones difíciles durante mucho tiempo, a sabiendas más o menos de que esas situaciones son suyas o las han desencadenado ellos. Dicho de otra manera, a la mayoría de los grupos les sostiene la firmeza de sus líderes, el desapego de sus jefes. Esto es un poco complicado de entender. Hay que esforzarse un poco. ¿Más? ¿Tenéis algo para decir? Vilma dice que perdí el audio. ¿Qué se la puede decir? Pues escribir por si no oye. Que salga y vuelva a entrar. Que salgas y vuelvas a entrar, dice Soken. Un comentario sobre ayudas. ¿Cuántos serán los hijos que aprenden a limpiar las cosas que ellos mismos manchan? Que aprenden a lavar los platos o los suelos que pisan. ¿Cuántos los ciudadanos se hacen cargo de que el país es suyo y su barrio y hasta su propia casa para no tirar las cosas al suelo? ¿Cuántos los agricultores que no ven la tierra como un instrumento simplemente y la castigan con tóxicos químicos en vez de respetarla? ¿Cuántas las empresas contaminantes de los ríos? ¿Cuántos los pueblos mal equipados por siglos por la pereza de sus
y la ignorancia de sus pobladores y alcaldes y regidores para deshacerse de las aguas sucias? ¿Cuántos por reciclar cuántos tiran comida y no gastan lo justo de agua, de papel del baño, de jabón, y se suman a los contaminadores de su casa, con mayúsculas? La conciencia de un país se comprueba en estos y otros índices. Pero los que aspiramos al despertar hemos de ser muy cuidadosos, tomar medidas con respecto a estas y otras cosas, como se dice en las 6 disciplinas, al menos las 3 primeras, de Daidoji. Aspirar al despertar sin desarrollo de la atención y la concentración generales o concretas es perder el tiempo. ¿Alguna cosa? Vilma, ahora está bien, gracias. Aquí no decimos gracias, sino gaso. No sea que se nos desbande el ego. Ningún comentario. Bueno, pues tanta ciencia como para poder contar las 44.000 tormentas al año que se producen aquí, con 8 millones de rayos, y no disponemos de ningún recogedor de esa cantidad de energía. ¿No es extraño? Que esa enorme cantidad de energía no sea aprovechada, utilizada. Lo mismo podríamos decir del movimiento de las olas, de los volcanes, etc. Y decimos, hay quien nos contesta, sí, pero es que no hay acumuladores tan potentes como para recoger, mantener esa energía, porque falta investigación, no hay dinero para investigar esas cosas. Claro. ¿Alguna cosa? Vilma, ¿acaso le ha entrado Suso? Nada. ¿Por qué profundizar? Porque nuestra propia naturaleza busca su realización. No hay más motivo que el cósmico, que el del árbol que lleva en sus genes crecer hacia arriba, o el agua que discurre hacia abajo buscando el mar. José ha entrado. Procurar mandar fotos del asesino.
Y una recomendación: la práctica del fuse o del fuso consiste en desarrollar la generosidad practicando el dar. Y la práctica debe ser continua. Debemos mostrar agradecimiento a quienes nos ayudan con pequeñas donaciones, no hace falta que sean elefantes. Uno de vosotros dejó olvidado en la hierba este instrumento que tiene toda la pinta de ser una linterna roja, pequeña y útil. ¿Nada? Sosín, es de esta. Vas perdiendo la luz. Imitar al maestro. A ver, el maestro es un guía, un orientador, un encauzador, un médico, muchas cosas. Con esto quiero decir que no busca en los aprendices un calco, una imitación automática, no su propia realización. Cada uno ha de encontrar por sí mismo al Buda que ya es. Recordad, la budeidad es la propia naturaleza, esa la tenemos todos. Hay que ayudarla a emerger. ¿Alguna cosa? Sosín escribió más. Nada. Galileo dijo que la ciencia no intentaba destruir la religión, sino que se trataba de lenguajes distintos, aunque aspiraban a lo mismo. Lo dijo tan mal que le quemaron. Idealismo zen. Cuando se sigue una idea llevándola a sus extremos, lo llamamos idealismo. En el caso zen, sería la meta, el objetivo de vivir sin deseos y sin ilusiones. Y esto es una equivocación, hay una esencial diferencia entre tener ilusiones o deseos o vivir en la ilusión. El que vive en la ilusión es un dormido. El que tiene deseos los reconoce. Es decir, podemos tener deseos e ilusiones mientras no creamos en ellos como reales, ni el futuro a largo plazo juegue un papel o sean graves falsedades que perjudiquen al cosmos. Así que la consciencia es la clave del despertar, la clave de la guía, la clave del control, de la independencia, de la libertad, etc.
alguna cosa. Mi última chuleta. Otro poco más sobre el amor. Lo que un día estuvo presente, motivado por las neurohormonas cerebrales, pasado un tiempo, ha de ser renovado y reforzado con las valoraciones, los medios, las estrategias del ego. Todo lo positivo que sea posible. Funcionan para el cerebro los halagos, los regalos, los viajes, las reuniones, los comentarios sobre lo que se hace bien, las felicitaciones. Porque en caso contrario las motivaciones descienden. ¿Y sabemos por qué? Porque no hay recompensa. Y entonces empiezan a verse los defectos y las cosas desagradables. Lo primero, es decir, esas emociones básicas puestas en marcha en el estado de enamoramiento por las neurohormonas, es causado. Lo segundo es condicionado, es artificial. Lo primero es natural, lo segundo es artificial. ¿Y por qué? Porque hay un objetivo que es el interés. Una clave general del condicionamiento es la recompensa. Si hay recompensa, aunque sea por vía egótica, es decir, si hay neurohormonas del placer que son segregadas en el cerebro, hay refuerzo. Es decir, el cerebro puede ser engañado. Depende de la habilidad para que sea durable. Y no tengo más que decir, a menos que preguntéis. David ha entrado. Gracias, David. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Aún sobre cosas atrasadas? ¿O algún comentario de vuestra experiencia? ¿Cuántos había? 23. Y Sirio. Gasa. La naturaleza utiliza los sentidos de los humanos. Si la dejamos para verse y curarse, ¿somos pompas de jabón jugando un ratito? Gasa. Somos nada, pero eso no es comprensible sino experimentable. Cualquier cosa es nada. Cabriolas, decía yo, un paso por la vida, una cabriola,
un no sé qué, en el primer libro. Solo con comprender que la extinción de nuestra mente superficial ocurre con facilidad, que somos muy débiles, muy vulnerables, pues deberíamos comprender que somos nada. Somos formas biológicas con muy poco tiempo de duración, no diré de permanencia, porque no somos en ningún sentido permanentes. ¿Cuántos insectos viven un solo día? Pero al no saber que viven un solo día, no tienen sentido sus pensamientos. Hay una mosca del río que se le llama efímera, muy apreciada por las truchas, por los peces, y con las que, haciéndolas artificialmente, sobre todo los leoneses, engañamos a las truchas y las pescamos. La efímera. No dura nada, pero eso es común en la naturaleza. Y durar un año, semejante. Y 2 años, o 3, o 4. O 100, como mucho. ¿De qué nos sirve ese pensamiento? Si fuéramos practicantes estrictos del Zen, no tendríamos nada más que comprender, porque nos dedicaríamos a vivir el presente, lo mismo que la efímera. Y eso sería vivir. Pero como el ego es alimentado por películas de eternidad, de aspiraciones fantásticas, pues no utiliza este razonamiento que nuestros padres nos dejan con su muerte, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los bisabuelos de los demás. ¿Dónde están? Algunos románticos se consuelan diciendo: es que vivimos en los recuerdos de otros. Bueno, un día de estos hablaremos de la memoria y veremos que tampoco funciona la memoria tan bien como para eso. Es decir, a la memoria también hay que reforzarla. Y gracias a estos nuevos conocimientos sobre la memoria, sabemos lo que los maestros de la antigüedad han venido diciendo. Y nosotros hoy, tratando de actualizar aquellos conocimientos, podemos llamar reprogramación. Es decir, la memoria se desgasta, se va, y con ella los recuerdos, pero hay maneras de cambiar unos recuerdos por otros, unos olvidos por ciertas afirmaciones. Es decir, Dogen también lo llamaba hacer un hueco en el vacío. Hacer un hueco en el vacío, un agujero en el vacío. Qué bien lo percibía, ¿no? Es decir, vivamos el tiempo que vivamos o queramos la inmortalidad o no, es lo mismo.
Todos son deseos sin futuro largo. Pues qué cosa más práctica que realizar nuestra propia naturaleza y dejarnos de sueños, que como nuestro poeta decía, sueños son. Pero tengo que insistir en que solo los dotados de una cierta perceptividad pueden reconocer su estado de dormidos a través del sufrimiento, de sus propios errores, de los sufrimientos impuestos a otros, y intuir, percibir que más allá de eso hay otra manera de vivir, que en mitad de la nada y del vacío hay tesoros incalculables. Estos algo huelen, algo perciben, que hacen fuse de sus, es decir, donación, de sus temores, y se atreven a ir donde no saben, por donde no saben, a dejarse guiar. Más cosas. A dejarse guiar porque quieren, vamos, a buscar la guía. Esa es la intuición que tienen. ¿Qué más? ¿Tenéis miedo de que se alargue esto? Shinkai estaba, ¿no? Sí. Shinkai, he recibido las fotografías del Ikebana, pero son muy desiguales. Están unos en grises, otros en azul de fondo. Conviene que el primer plano sean los objetos, no los fondos. Los fondos deben ser desvaídos. Y Kusu, tú que ibas a hacer Photoshop, pues ponte de acuerdo con Shinkai para hacer Photoshop de las mismas fotografías, porque si no, nunca vamos a poder escoger. Y procurad que sean de 4 en 4 y verticales, no apaisadas, porque entonces no casan. Se trata de poner un par de páginas, es decir, 8 fotografías. Curso. Gaso Daido, ya las recibí, las trabajaré este fin de semana. Gaso. Insisto en que mandéis las fotos que hicisteis en la última sesión. Informo que Soken ya ha hecho la primera película correspondiente al mes de abril de la primera sesión. Vuelvo a informar que el día 31 y 1
de julio será la próxima sesión. Vamos, gente. Y Sirio. Gaso por estar ahí, por llevar la barca hasta aprender a remar. Este sapo tendía un silencio. Gaso. Pues os leeré un email envío de uno de vosotros sobre la atención. Concentraos porque es un poco largo. Sobre la atención. Es estar en lo que se celebra, dice. En una realidad cambiante a cada instante, en la que nada permanece igual a sí mismo. No hay un alguien que afirme tener la atención puesta en algo concreto. Los fenómenos son cambiantes de momento a momento, y la atención es dispersa, cuando es dispersa. No es concentrada en algo concreto, cuando no es concentrada en algo concreto. Por lo cual no diferencia alguna cosa de las demás. Es, por lo tanto, igualadora, unificadora, y no hay un ego que se separe de lo que está pasando. Ni el ego, ni uno mismo, ni ninguna cosa sobresalen del resto cuando se contempla o presencia todo junto. Estar presente en el presente es estar en lo que se está. El Zen es acción, y en la acción no hay pensamiento ni intención. De modo que la atención no hay que ponerla, ni dejarla, ni quitarla en ningún otro sitio que no sea la propia atención, la atención en la atención. Estar a lo que se celebra y celebrar en lo que se está. Ahora hemos aprendido que escuchar el Dharma es para el cerebro como recibir una carga de profundidad. Las neuroconexiones y más cosas se van modificando. Gaso y Senpai. Algo más. Algo más. Así que hemos empezado por el juego del despertar. Hemos seguido con la mayoría de las personas son débiles. Hemos continuado con las ayudas. Después han venido
datos ecológicos sobre los rayos. Hemos continuado con ¿por qué profundizar? Esta es una percepción muy pura. Es decir, los viejos maestros decían, sé como una montaña, sé como un árbol. Bueno, pues probablemente nos ayude a entender el porqué de profundizar. Si nos hacemos montañas, si nos hacemos árbol, si nos hacemos agua, pues lo hemos entendido. Es la propia naturaleza la que busca su realización, apartando las hojarascas de esa primera parte de la existencia de la que también hemos hablado, hasta que se convierte en la vida. También hemos hablado de imitar al maestro, que no debe ser una imitación, una copia, sino una ayuda. Sobre lo que Galileo dijo respecto a la ciencia, algo sobre vivir en la ilusión es distinto de ilusionar, tener deseos o ilusiones, siendo conscientes de ellos. Si no nos engañan, podemos tenerlas, pero si nos engañan, tenemos que practicar más. Y finalmente, otro poco más sobre el amor y la necesidad de recompensa de estos amores nuestros, llenos de objetivos, es decir, amores egóticos, no amores naturales. El amor natural no tiene principio ni fin. Es causado, no es condicionado, y forma parte del cosmos. Bueno, así que no tenéis nada apuntado, ¿no? Y ahora estáis en ese nivel de conciencia en el que se puede decir cualquier tontería y os la tragáis. Esta noche he dicho 6. 6 gordas, ¿eh? El que tenga humor que me las cuente. ¿Qué clase de atención será la que hay que poner cuando este compañero dice, cuando estamos concentrados, no hay ni ego, ni uno mismo, ni ninguna otra cosa? Que sobresalga del hecho de contemplar. Los samuráis japoneses querían aprender la conciencia zen precisamente para evitar que les matasen. Es decir, para que su acción fuera tan impensada
que fuera el cosmos mismo. Pero sin conciencia cósmica serían muertos. De manera que debe haber un tipo de selección, un tipo de presencia, de conciencia presente en el presente, guiados por nuestra propia naturaleza, que tiene sus criterios, entre comillas criterios, que no son los egocéntricos, para discernir el peligro, el riesgo y todo lo que suele acompañar. Es decir, aprender a vivir es dejarse llevar por la barca después de haber construido una barca. Claro. Este collar se rueda como todos los collares, ¿verdad? Que tiene los bonos son así, ruedan, se sustituyen unos a otros. Nantoku Yusui. Juego de errores. Un error cuando hablabas de reciclar. Dijiste que si hacíamos las cosas mal, perjudicamos al cosmos. Y al cosmos no se le puede perjudicar. Nantoku. Tu discernimiento está ligeramente afectado porque lo que vemos es que la destructividad del ego afecta al cosmos Tierra. Claro que si lo has conseguido ver como la Tierra es un grano de polvo en el universo, pues seguimos hablando de la nada, lo mismo que antes hablábamos de la conciencia individual como otra nada. ¿Algo más? Nantoku Yusui Gasu. ¿Qué día es la sesión? El zazen, el día 16. El día 16. Que nos vamos a la 1. Dosin y Kubio dicen sí. Dosin. Decían los maestros, lo grande como lo pequeño. Y Sirio, Kiga, Etsuku. No hay nada que entender, Gaso. Bueno, entonces quizá nos veamos el próximo lunes. Cuidaros.